Hola, buenas tardes. Somos el grupo Las de Primera Fila, formado por Ana, Marisol, Natalia, Rosa y yo, que me llamo Isabel. Y os vamos a hablar sobre cómo podemos mejorar el aprendizaje de una L2 en el aula de educación infantil. Como introducción diré que la adquisición del lenguaje no es una tabula rasa, es decir, el niño no es una pizarra en blanco, ya que tiene unos conocimientos previos innatos, ya que desde que está, desde los 6 meses que está en el útero de su madre, pues tiene el primer contacto con el lenguaje, puesto que oye la voz de su madre y el sonido del exterior. Esta teoría innatista coincide con la teoría de Chomsky del LAD, dispositivo de adquisición del lenguaje. Por otra parte, los niños construyen su propio lenguaje mediante la interacción y el entorno. Actualmente se sigue una corriente más cognitiva que coincide con la teoría de Piaget. Según Stanislas Dehaene, existen 4 pilares para el aprendizaje. La atención es esencial para procesar y retener información, mientras la comprensión activa fomenta tanto la participación como la experimentación con el lenguaje. Los niños generan hipótesis sobre el lenguaje, ajustándolo mediante la práctica y la retroalimentación. Los errores son oportunidades de aprendizaje, y si todos estos elementos se combinan, pues favorecen un aprendizaje natural y efectivo. Para mejorar el aprendizaje de una segunda lengua en el aula infantil es fundamental considerar, en primer lugar, la madurez, ya que cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo, por lo que es fundamental adaptar las estrategias de enseñanza a sus capacidades cognitivas y emocionales. El desarrollo de los niños. El aprendizaje de una segunda lengua debe integrarse de manera natural mediante el juego y la exploración, respetando las etapas evolutivas del niño. También hay que tener en cuenta los conocimientos previos. Como futuros docentes debemos aprovechar lo que el niño ya sabe de su lengua materna, ya que esto facilita la conexión con nuevos conceptos en la segunda lengua, haciéndolo más comprensible y significativo. También hay que tener en cuenta las emociones. Un ambiente positivo y seguro potencia la confianza del niño para experimentar con la nueva lengua sin miedo a equivocarse. La motivación. Cuando el aprendizaje es divertido y relevante, los niños se sienten más inclinados a participar activamente y a disfrutar del proceso. Como futuras docentes de educación infantil, debemos tener en cuenta las características del lenguaje antes de introducir una segunda lengua en nuestras aulas, pues esta capacidad se considera innata, es decir, intrínseca del ser humano. Venimos al mundo preparados para adquirir cualquier lengua, y es precisamente en el periodo de 0 a 6 años, es decir, el periodo al que dedicaremos nuestra docencia, en el cual hacemos esto. Además, tenemos que tener en cuenta que el primer ciclo de educación infantil, es decir, de 0 a 3 años, es el momento idóneo para introducir una segunda lengua en la vida de una persona. Este proceso de adquisición es muy rápido, pues un niño de 2-3 años ya posee un dominio completo de su lengua materna, y la acogida de una segunda lengua será igual de rápida. Por otra parte, debemos tener en cuenta que el lenguaje es universal, es decir, nos conecta como seres humanos por la necesidad que tenemos de comunicarnos con el resto. Además, esto lo llevamos a cabo a través de una interacción con el entorno, que pone en marcha un diálogo entre el mundo interno y las situaciones que ocurren en el mundo externo. Y a través de esta interacción aprendemos a hablar una lengua, bien sea nuestra lengua materna o una segunda lengua que queramos introducir. Finalmente, debemos saber que el aprendizaje de una segunda lengua, así como el de nuestra lengua materna, debe llevarse a cabo de manera integral, es decir, teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo, social, emocional, físico, etc. de los individuos, y potenciando el mismo a través de actividades en las que el lenguaje sea un área interdisciplinar. Los niños, al aprender una segunda lengua, comienzan su proceso de aprendizaje a través de la escucha activa. En esta fase están expuestos a los sonidos, la pronunciación y las estructuras de la lengua, sin necesidad de entender todos los significados de las palabras de inmediato. A través de la repetición y la interacción constante, los niños van internalizando el ritmo, la entonación y los patrones fonológicos del idioma, ayudándolos a establecer un orden y una organización en su mente sobre cómo funciona la lengua. A medida que avanzan en estos procesos, comienzan a reconocer las estructuras sintácticas, es decir, el orden de las palabras y cómo se organizan las frases. Aunque no comprenden por completo el significado de cada palabra, su cerebro va creando una base sobre lo que se irá construyendo el conocimiento del idioma.
Una vez que los niños han adquirido estas bases fonológicas y sintácticas, comienzan a asociar los sonidos con los significados. Es decir, al haber interiorizado el orden y la estructura, pueden empezar a comprender las palabras y frases de su entorno, lo que facilita que empiecen a producirlas de manera más efectiva, con mayor precisión y de manera más progresiva. Todo lo anterior que han comentado mis compañeras debemos llevarlo a la práctica teniendo en cuenta la importancia de que las situaciones de aprendizaje sean multimodales y significativas para nuestro alumnado. Además, en ellas debemos emplear recursos variados, multisensoriales, como pueden ser las canciones, los vídeos, los materiales manipulativos, la secuencia de movimientos, etc., para que éstas resulten mucho más enriquecedoras dentro del proceso de adquisición y aprendizaje de una segunda lengua. Así como procurar que el alumnado esté expuesto al habla y lenguaje de los demás para la adquisición de una segunda lengua. En conclusión, para mejorar el aprendizaje de una segunda lengua en infantil es clave crear un ambiente seguro y estimulante, utilizando juegos, canciones y actividades visuales. La interacción constante y la exposición a la lengua de manera natural ayudan a los niños a aprender sin presión, favoreciendo un desarrollo positivo y motivador en su proceso.